Aquí algunas personas que ya están conectadas y por aquí veo que llega más gente. Uy, qué bien. Qué bien que siguen entrando personas a tirar el culto en la mañana de hoy. ¿Listo? Primer culto del año, primer culto 2021. Esperando pues a ver cuándo abrimos nuevamente la iglesia, el templo, para hacer pues el culto de manera presencial y obviamente desde ahí, desde el templo. Esta mañana, antes de la apertura, hablábamos de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y hablábamos, y que eso va a tratar todo el año. Vamos a estar haciendo un énfasis en la necesidad de santificarnos a Dios, en la necesidad de que la iglesia esté santificada, verdaderamente entregada, dedicada a Dios. Amén. Vamos a orar y vamos pues inicio a el culto en la mañana de hoy, a la lectura de la palabra. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la adoración, a ti la exaltación. Gracias, Señor. Nos gozamos delante de tu presencia, Señor, porque todo el tiempo no recibimos más sino bendiciones de parte tuya, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Bendice a todas y cada una de las personas que están conectadas en directo por Facebook y aquellas personas que van a tener la bendición de verlo, Padre Celestial, también por medio de YouTube. Bendícenos, Padre Celestial, grandemente a todos y cada uno de los que hacemos parte, amado Dios, de esta iglesia tuya, de este pueblo tuyo, Señor. Permite, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, que la llevemos a un ejercicio diario, Señor, de vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les estaba diciendo, la idea es que este mes trabajemos la idea de que seamos una iglesia verdaderamente dedicada y consagrada al Señor. Un saludo muy especial a mi hermana Elizabeth Guerrero. Amén, mi hermana, el Señor la bendice. También a mi hermana Ligia Castañeda. Saludos al pastor Gerardo. Juan Pablo Marín Pérez, mi estudiante de Colegio Américas Unidas. Ha sido que el Señor te bendiga. Qué rico tenerte aquí conectado. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. ¿Listo? El versículo que traemos hoy es también, como lo hicimos en la apertura, también es de Tesalonicenses. Resulta, mis hermanos, que Tesalonicenses estaba en Grecia. ¿Listo? Y era un pueblo, una ciudad muy importante, que realmente le coloca el nombre de Tesalonicenses a Tesalónica, a esta ciudad, es Alejandro Magno, que en uno de sus recorridos llega a este lugar, toma posesión de esta tierra y a esta ciudad le coloca el nombre de su hermana, que era precisamente Tesalónica, y por eso esta ciudad se llama de esa manera. Muchos, sí, casi 400 siglos después, Pablo en su recorrido funda esta iglesia, y esta iglesia empieza a atravesar por momentos curiosos, ¿no? Con respecto a su dedicación. Pablo habla muy bien de la iglesia, pero al mismo tiempo se ve en la necesidad de recordarle hacia dónde tienen que mirar, cuál es la orientación. Y Pablo en esta carta, la primera carta a la iglesia ubicada en Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses, les empieza a hacer una serie de recomendaciones, y una de esas recomendaciones importantísimas que tienen muchísima validez ahora, sobre todo con lo que está pasando últimamente a nivel mundial. Si ustedes se dieron cuenta, en Argentina aprobaron ya el aborto de manera legal. Lo ven como una victoria en cuanto a la decisión, pero la verdad es que es una derrota en cuanto al derecho a la vida, posición personal. Y hay muchas razones por las cuales nosotros en este momento ahora debemos seguir analizando las palabras de Pablo para una ciudad que, al ser griega, al ser puerto, estaba tan llena de tanta información y tantas cosas que estaban logrando que algunos hermanos de la congregación lograran apartarse de la idea o visualizar otro tipo de adoración a Dios, y Pablo se ve en la necesidad de decir: un momento, se calman, así no es la cosa, vamos a organizar esto, y empieza a recordarles lo que él les había enseñado mientras estuvo con ellos. Y una de esas cosas que él empieza a recordar por medio de, ya en esta parte casi final de la carta, en estas últimas páginas, es cuando él habla de
que la voluntad de Dios hacia la iglesia es que la iglesia esté dedicada, santificada delante del Señor. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Mira, algo que pasa muy seguido, por ejemplo, y es que leía yo ayer cómo hay iglesias cristianas dentro de Argentina hablando, promoviendo el aborto como un hecho legal. Perdón, suena raro, pero sí, hay iglesias en Argentina que lo están haciendo de esa manera. Y esto me llevaba a pensar cuál es la posición de la iglesia ante ciertas situaciones que están sucediendo. Yo estoy convencido de que la iglesia debe mantenerse al margen de lo que tiene que ver con política. ¿Listo? La política tiene que cristianizarse, más la iglesia nunca debe politizarse. Pero con respecto a este tipo de situaciones donde aprueban ciertos tipos de leyes que nada tienen que ver, que no glorifican el nombre del Señor, para un país, en lugar de llevar crecimiento, lleva decrecimiento, y nos estamos dejando llevar a impactar por recomendaciones que hacen quienes aportan dinero, y no nos dejamos guiar ni enseñar por aquel que nos dio, que nos aportó la vida, como es Dios. Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 1 al 8. ¿Amén? Les repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esta mañana a nosotros, su iglesia. ¿Qué nos quiere enseñar? Dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de inmoralidad, de toda inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. La hermana Elizabeth González está viendo también. Rosalba, que el Señor te bendiga. Hermanita, que Dios te bendiga. Saludos por allá a Milton y a tus nietos. Bueno, mis hermanos, nosotros entendemos y sabemos que la palabra consagrar es un sinónimo a dedicado o a santidad o a separado. Cuando Marta estaba pastoreando la iglesia de Filadelfia, ella nos dio un estudio muy bueno, muy interesante de lo que implica ser santo, ¿no? Y la persona santa es una persona separada de Dios, o sea que tomó su elección de seguir a Jesús como su Señor y Salvador, y su estilo de vida y su compromiso en su estilo de vida lo lleva a tener un comportamiento que se distingue de los demás. Miren, nosotros, como les digo, sabemos, ya tenemos claro, la gran mayoría, supongo yo, que la consagración es estar separado, es estar apartado, es estar dedicado, y que tiene la misma raíz que ser santo o ser dedicado a Dios. Mire, para la dedicación requiere de un esfuerzo y un trabajo, y ese esfuerzo y ese trabajo, de la forma en la que usted se empieza a dedicar al Señor, pues ese trabajo no termina nunca, ese trabajo es permanente, ese esfuerzo debe ser permanente. Usted no puede decir, yo ya soy dedicado al Señor porque, yo ya pasé todo el 2021 y pasé todo el 2019 y el 2020 dedicado al Señor. Ya este 2021 ya puedo darme mis canitas al aire, como dicen ahí. Hace unos años le escuchaba yo decir a alguien que él había hablado con el Señor
¿Y qué le había dicho al Señor? Señor, déjame disfrutar de unas cosas que necesito disfrutar, de unas vivencias que quiero tener, y cuando yo ya viva y experimente eso, yo te prometo que yo vuelvo a la iglesia. Y yo lo miraba y trataba de explicarle que las cosas no funcionan así. Con Dios no es de me tomo un tiempito y luego vuelvo. No, con Dios es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo continuo. Y que a medida que tú continúas y que tú caminas de esa manera, vas a notar que cada vez y cada momento es en serio más difícil, más complicado lograr mantenerse en esos espacios. Le decía yo a alguien que empezó a ver cierto tipo de experiencia, un varón, le decía yo, no, es que el problema es que cuando tú te casas, cuando tú estabas solo por ahí, nadie te volteaba a ver, nadie te miraba, ¡puf! Hasta feo te decían, pero cuando te casas, cuando empiezas a trabajar, por alguna razón tú dejas de ser tan feo y te vuelves más bonito. Y allí es cuando llega el momento donde uno de varón o de mujer como que se ve tentado la carne, y como que esos que nunca te miraban empezaron a mirarte ahora. Y allí también está ese ejercicio, y eso no es por momentos, eso es permanente. Mire, el ofrecimiento o la dedicación a Dios de consagrar algo, de apartar algo, de dedicar algo al Señor, de santificar algo al Señor, es un ejercicio permanente que no cambia, que no varía, que requiere de un esfuerzo continuo. No estoy diciendo que es fácil, jamás lo estaré diciendo. Estoy afirmando, estoy diciendo de que dentro de ese ejercicio nosotros debemos mantenernos firmes en la idea de conseguir esa santificación que el Señor reclama de nosotros, que no desmayemos, que no flaqueemos, sino que nos mantengamos, que trabajemos permanente y ordenadamente. Miren, cuando empieza la carta de que estamos leyendo de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, me encantan las palabras con las que arranca esta parte de la carta Pablo a la iglesia, porque les dice, les pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús que sigan progresando, y no se refiere a la parte económica, sino en su forma de vivir, y les pide que esa forma de vivir agrade a Dios. Estamos seguros que nuestra forma de vivir, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de actuar, estamos permanentemente en ese esfuerzo de agradar a Dios. ¿O verá que hay momentos en como que flaqueamos, como que cojeamos, como que caminamos así de medio lado, como que no se sabe si es que estamos caminando en las cosas del Señor o qué? Y observen lo que pasa. Pablo va aún mucho más allá, como un buen discipulador que es. Dice, tal como lo aprendieron de nosotros. Claro que él aclara, ¿no? De hecho, ya lo están practicando. Ese es un ejercicio permanente. Y aunque Pablo reconoce y les dice a ellos que reconoce el hecho de que ellos están haciendo las cosas bien, que se están esforzando en mantenerse, les pide que en ese esfuerzo no vayan a decaer, que en ese esfuerzo no vayan a menguar, que en ese esfuerzo ellos no vayan a dejar de practicar ese amor fraternal los unos con los otros. Y Pablo va aún más allá, porque dice que ustedes saben cuáles son esas instrucciones que nosotros les dimos de parte del Señor. Y la instrucción que nosotros damos de parte de nuestro Señor Jesucristo es que la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se mantengan, insisto, consagrados, que se mantengan dedicados, que se mantengan apartados, que se mantengan santificados y que permanezcan en ese aspecto. Y Pablo menciona un área muy importante, que si era importante en aquel entonces, ahora sí que es cierto. Él pide que nosotros cumplamos esas normas en lo que tiene que ver con los aspectos, el aspecto sexual. En ese entonces, recuerden que aunque eran griegos, Roma tenía un dominio muy fuerte sobre todas las ciudades y provincias del mundo antiguo, por ser potencia, como pasa en este momento con Estados Unidos, que tiene una influencia muy fuerte. Si no me cree, mire la música que están escuchando. Mire la forma que los pelados ahora están hablando. Y va a encontrar usted que hay unos modismos que tiempo tras tiempo, como que se van perdiendo raíces, y como que nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y aún la de decir se va como internacionalizando. ¿Listo? Bueno, en ese entonces Roma era muy libertino con respecto a su visión a la sexualidad. ¿Listo? Ellos
no veían mal poder cortejar o enamorar a un jovencito como a una jovencita. Ellos no tenían ningún problema con este tipo de cosas. Y de alguna manera la iglesia se vio permeada por esta situación y Pablo sale y hace un esfuerzo para decirle a la gente que recuerde que dentro de las normas que pide el Señor, ese aspecto de la sexualidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, de la creación de Dios, debemos cuidarnos. Miren, al igual que en ese momento, las iglesias hoy en día tienen que cuidarse igual o probablemente más en ese sentido, en cuanto a esa recomendación que hace Pablo, que habla de ese cuidado y esa necesidad para que la inmoralidad sexual no entre a nuestras congregaciones, para que la inmoralidad sexual no encuentre un nicho, un lugar donde progresar, entre comillas, y dañar y afectar la vida en comunidad de la iglesia. Y es tanto así que Pablo dice y recomienda que el comportamiento que tengan los hermanos, por favor, no vayas a perjudicar a nadie, ni a tu hermano, ni se vaya a aprovechar con respecto a este asunto, porque recuerde que el Señor castiga todo esto. Esa es la recomendación que hace Pablo. Ya quedan advertidos de lo que está sucediendo. Ya se les informa y se les dice, por favor, ustedes son llamados a la santidad. Dice Pablo en los versículos 6 y 7, estoy parafraseando. Miren, la tentación que a veces sentimos, porque nuestra piel fue creada con ese sentido, con ese estímulo, y nuestra desobediencia al Señor nos lleva a querer experimentar y sentir otro tipo de cosas, a llevar mucho más allá esos sentidos de placer. Nos lleva a que esa tentación de prácticas de relaciones sexuales fuera del matrimonio sean muy poderosas en lo que tiene que ver con esta carnalidad que nosotros vivimos. Mentira sería decir que no. Y a medida que nosotros vemos, como profesor de colegio, cuadernos cuyas carátulas tienen unas chicas bastante ligeras de ropa, o jovencitos, o carátulas con unos pelados en calzoncillos. ¿Sí me entienden? Prendemos la televisión y para que nos ofrezcan empanadas tienen que mostrarnos las piernas de una muchacha. Para que nos vendan un champú tenemos que ver a la vieja bañándose de arriba hacia abajo. Para ver una película tenemos que ver una escena a veces fuerte. Como padre se los digo, a veces es difícil sentarse a ver televisión o escoger una película si mi hija está cerca por las situaciones que ocurren. Miren, ceder a esa tentación puede traer resultados sumamente desastrosos para la iglesia y también para las personas, para la familia. El pecado sexual siempre hiere a alguien. El pecado sexual siempre hiere a individuos, familias, negocios, congregaciones. No solo tiene esa consecuencia física, sino que también tiene una consecuencia espiritual. Con respecto a mi separación del Señor, ¿cuántas veces hemos pasado más pendientes? Y tal vez ni siquiera es algo pornográfico, pero tal vez estamos más pendientes de nuestro deseo de ver cierto tipo de escenas que, insisto, no necesariamente tiene que ser un contenido sexual, y estamos más pendientes de eso que tal vez de dedicar un momento a la lectura de la Biblia. ¿Cuántas veces ha tenido que usted vivir, experimentar, o cuando cayó en cuenta tratar de corregir cierto tipo de situaciones o expresiones que a veces nosotros tenemos que dejan mucho que pensar de nuestra manera en la que nos santificamos, de la manera en la que nos relacionamos con los demás? Miren usted, hemos llegado a tal nivel que no podemos ver un niño y una niña pequeños jugando sin pensar en el hecho, ay, la noviecita de fulano, el noviecito de fulanita, ay, tan lindos que se ven juntos. Hemos llegado a tal nivel de erotización del ambiente que pensamos, creemos o calculamos que un varón no puede tener amistad con una mujer sin que a ese varón o sin que a esa mujer de pronto le patinen cosas en la cabeza.
que tú no puedas llegar a ser amable con este vecino, con esta persona, con este muchacho, porque empieza a creer o a pensar de que tú ya le estás coqueteando. A ese nivel de perversión estamos llegando, donde tú ya no buscas una pareja porque sea buena, no porque está buena o está bueno, donde tu visión no es qué podemos lograr si llegamos a una unión, sino, uy, qué placer voy a alcanzar si puedo llegar a tener una relación a ese nivel, donde hemos llamado bueno a lo malo y malo a lo bueno, donde nos hemos apartado tanto de lo que el Señor realmente tiene para nosotros, que nosotros nos hemos apartado de su visión, de su misión, y aún, tengo que decirlo, ha entrado en muchas congregaciones y ha contaminado. A veces no se trata solamente de la parte sexual, sino también de qué quiero lograr, qué quiero alcanzar. Miren, nuestros impulsos carnales tienen que ser puestos bajo el control de Dios. Nuestros impulsos carnales que están allí y que no podemos negar, tienen que estar al control de Cristo, tienen que estar bajo el control de Cristo. Dios creó, de eso no tenga usted la menor duda, el sexo para la procreación y el placer de la unión, de la entrega total y absoluta en amor entre un esposo y una esposa. Esa experiencia sexual, esa experiencia, el Señor la creó para que la viviésemos de esa manera. Pero, como les digo, el ambiente, el comercio, todas las situaciones que vivimos nos han vendido la idea de que eso tiene que pasar antes de. Es más, cuando ya mi esposa y yo nos íbamos a casar, ese fue uno de los temas que se tocó durante nuestro cursillo prematrimonial. Aclaro de que nosotros hicimos nuestra celebración de boda en la Iglesia Católica y también, y a mí me llamaba mucho la atención porque como tema que tocaron, la persona que hablaba en ese momento nos decía de que la relación sexual antes del matrimonio era necesaria para que uno pudiese llegar a conocerse con su pareja. A ese punto hemos llegado, donde empezamos a vender una imagen o una idea más personal, un concepto más creado por mi propio pensamiento, por mi propia necesidad, que por lo que realmente me está mostrando el Señor. Mire, la experiencia sexual debería limitarse a la relación matrimonial para evitar herirnos unos a otros, dañar y que de esa forma dañemos nuestra relación con Dios. Es más, estudiaba yo y leía un poco y analizaba yo cómo los matrimonios, contrario a lo que dicen, matrimonios que empiezan su vida sexual antes de la celebración del matrimonio, antes de la bendición de Dios, tienden a separarse después. Es mucho más fácil que suceda lo contrario. Mire, todos conocemos a grandes hombres y mujeres de Dios, que si fueron llamados así es porque dedicaron su vida por completo a hacer la voluntad de Dios, así como Dios lo pide de nosotros, así como Dios lo demanda de nosotros. Ahora, tenemos nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones que la consagración es algo que se vive y que no es algo que se aprende. ¿Entendemos eso? La consagración se vive, la consagración no se aprende. La consagración se lleva a cabo, la santidad se lleva a cabo, la santidad no es algo que heredas, es algo que se lleva a cabo. ¿Estás seguro? ¿Lo tienes en tu mente y en tu corazón? Mire, yo le voy a decir una frase que leí hace poco. Si no le gusta el evangelio, no lo siga. Porque a uno lo que le gusta lo hace bien, lo que no le gusta lo hace mal. Y el Señor no quiere aguas tibias, el Señor te prefiere frío o caliente. Si nosotros leemos, comprendemos, disfrutamos del Evangelio, nos esforzamos para que lo que en él se enseña, lo que ahí se dice, lo podamos llevar a esa práctica personal y diaria en nuestras vidas. Si no es así, deja las cosas quietas. Miren, usted es de los que piensa que su cuerpo, que su ser pertenece a Dios. ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted se lo ha preguntado?
Mejor todavía, usted se lo ha dicho al Señor, todo mi ser, todo mi cuerpo te pertenece a ti. Recuerden un ejemplo que daba unos cultos por atrás. Como cuando llega, cuando llega la visita a la casa y usted le dice al de la visita, esta es su casa, ¿cierto? El de la visita podría decir, antes me quito los zapatos y me acuesto en el mueble porque es que aquí estoy en confianza. Sí, y de pronto les soy sincero, a mí me gusta cuando eso sucede, cuando llegan amigos acá y se tienen con tanta confianza que se dan la libertad de tal vez quitarse el calzado y estar tranquilos, relajados. Me gusta eso. Pero el Señor quiere que tú lo recibas de la misma manera en su vida. Mire, muchas personas dicen que tienen derecho a hacer con sus cuerpos lo que les dé la gana, que tienen derecho a hacer con sus cuerpos lo que quieran. ¿Por qué piensan eso? Porque están pensando, están creyendo que eso es libertad. Y no, eso no es libertad. Eso te convierte en una persona esclava de tus propios deseos. Eso te convierte en una persona arrastrada por sus propios impulsos, que lo único que busca es complacerse a sí mismo y no busca ese encuentro personal con el Señor. Eso, lo que está hablando es eso. Tú eres dueño de tu cuerpo, ¿qué haces con él? ¿Estás realmente santificándolo al Señor? ¿O estás permitiendo que todo lo que sucede alrededor, que todo ese comercio que te están vendiendo te contamine de una manera o de otra? Mire, cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, cuando usted y yo damos esa decisión de sí, Espíritu Santo, entra a mi vida, transfórmame, vive en medio mío. A partir de ese momento, nosotros dejamos de ser dueños de nuestro propio cuerpo. Mire, si usted vive, como les digo, si usted vive en un edificio ajeno, por decir algo, usted vive en un edificio, en un conjunto residencial, usted trata de cumplir las normas establecidas en ese lugar. Usted entiende que para sacar si usted vive en una unidad y va a sacar su perrito, usted entiende que usted tiene que llevar algo para recoger las cositas que su perro deja por ahí, ¿cierto que sí? Y que si el perrito hizo eso, o que usted en el espacio donde debe parquear, si usted tiene carro allí, usted tiene que acomodarlo de cierta forma y de esa manera que no estorbe la oportunidad de otras personas que van a llegar. Bueno, cuando usted cumple con esas normas, lo mismo sucede con un cuerpo que le pertenece a Cristo. Usted no debe violar las normas en su diario vivir, en su forma de vivir. Le repito, le recuerdo, si su cuerpo es suyo, no es para que usted lo dé al permanente libertinaje, porque si usted lo hace así, usted no es libre, usted está siendo esclavo de sus propios deseos, de sus propios impulsos. Eso no es lo que quiere Dios para su vida y para la mía. Mire, esto de la salvación, esto de la santificación, nosotros debemos tenerlo por encima de todo. Nosotros debemos tenerlo por encima de nuestro negocio, si usted tiene negocio, por encima de su trabajo, por encima de su universidad, por encima de su colegio, por encima de la familia, de la finca, del carro, la novia, el novio, por encima de todo lo que usted más quiera. La salvación está por encima de todo eso. Y para los que amamos esta salvación, rompemos con todas esas barreras y entendemos que primero es el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Conságrate al Señor. Acepta esa invitación de entregarte delante de su presencia, de dedicarte a Él, de reconocerlo a Él. Él va a hacer la obra en tu vida. Consagra a tus hijos, consagra a tus hijas, consagra tu trabajo, tu negocio, lo que realices. Dedícalo permanentemente en ese ejercicio diario y contundente a Dios. No desmayes en ese ejercicio. Van a haber tentaciones, te lo puedo asegurar. Es más, estoy seguro de que ya se tuvo que haber presentado. Y tal vez en alguna de esas caímos. Pero debemos levantarnos y continuar en ese ejercicio de consagrarnos delante del Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, a ti la gloria, Señor, a ti la honra. En esta mañana, Padre Celestial, delante de tu presencia, amado Dios, y con estos hermanos conectados en este momento, Señor. Padre Celestial, oro por todos y cada uno de ellos, por sus familiares, Padre Celestial. Papito Dios, sé propicio a sus oraciones
Repito, Dios, y permite que se mantengan, Señor, en santidad, que se mantengan en santificación, que se mantengan en dedicación a ti, Señor. Queremos una iglesia, Padre Celestial, total y absolutamente dedicada delante de tu presencia. Queremos, buscamos, deseamos, anhelamos una iglesia, Señor, que tenga claro en quién ha creído y a quién va a seguir, Señor. Necesitamos, queremos y anhelamos una iglesia, Padre Celestial, que nos permita ese encuentro permanente contigo, Señor. Que podamos recurrir delante de tu presencia, Señor, y convencernos de que la mejor opción de nuestras vidas es dedicarnos total y absolutamente a ti, Señor. Bendice, Padre Celestial, a todas y cada una de las personas que nos bendicen, Padre Santo, haciendo parte de esta transmisión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Un saludo muy especial al Pastor Prada, a Julie, el Señor te bendiga, Julie, a William Montoya, a María Gladys Nora Rojas, que el Señor los continúe bendiciendo.